El día de hoy hablaremos de la alimentación para el ganado vacuno. ¿Sí? Nosotros sabemos que la leche pues es un alimento necesario y fundamental para el ser humano, ¿no? Especialmente pues para los niños y ancianos en crecimiento, ¿no? Las terneras representan el futuro de todo rebaño ganadero. ¿Sí? Por eso se le debe dar pues un énfasis en la crianza de este tipo ¿no? de animales, ¿no? Especialmente pues que puedan ser dependiendo del propósito, ¿no? También el incremento también de las crianzas de animales de doble propósito, ¿sí? Es decir, animales o razas que dan pues carne y leche para poder aprovecharlo, ¿no? La importancia se sustenta en que las terneras recriadas adecuadamente en un establo, ¿no? Cuando llegan a la clase, es decir, ya maduran, ya vaquillonas, se, serán las que reemplacen pues a las vacas, ¿no? A las vacas más, más viejitas, digámoslo así, ¿no? Además debe resaltarse de manera pues relevante que cuando en un establo se planifica y ejecuta, cuando en un programa de mejoramiento genético es obvio asumir las crías terneras tendrán una mayor potencial genético, ¿no? En otras palabras, ¿no? Cuando se planifica, ¿no? Se planifica en tener pues de repente mejoramiento genético o tener pues animales que den pues más rendimiento en leche, ¿no? Entonces hay que hacer una buena planificación y también pues ejecutarlo, ¿sí? De tal manera pues tengan un mayor potencial, ¿no? Para la actividad lechera, ¿no? Entonces, por lo tanto, tales razones se recomiendan aplicar eficientemente a programas de alimentación, manejo y sanidad en cada una de las etapas, ¿no? Ya sea ternera, vaquillas y vaquillonas, para garantizar pues la cantidad y mantener la estabilidad poblacional para disponer de un mayor número de vaquillonas, ¿no? Que podrá incorporarse al Estado, ¿sí? Para incrementar la población ganadera, ¿no? Y de esa manera la capitalización de la empresa, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? En lo que es nosotros vemos en la zona de Ayaviri, en la zona pues de Azángaro, ¿no? El potencial el ganadero lechero, ¿no? Que está intensificando, ¿no? Es decir, mejorar la genética de los animales de tal manera pues proyectarse pues para que más adelante sea pues como una cuenca lechera, ¿no? Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Se estima que de cada 100 vacas con un intervalo entre partos de 12 a 13 meses se puede lograr 90 partos efectivos, ¿no? En otras palabras dice de cada 100 vacas 90 se puede reproducir pues adecuadamente, ¿no? Y un 10% pues que de repente fracasa, ¿no? Entonces, lo cual significa, no, se considera que el nacimiento de crías hay un nivel de mortalidad del 5%, quedando 85 crías nacidas vivas, asumiendo una proporción equitativa de sexo de las crías, y se obtendrá pues un 43 machos y 42 hembras, ¿no? Pero por lo general pues se busca más pues no lo que es es decir, la cantidad de hembras, ¿no? Lo que si nosotros queremos tener mayor producción, nos conviene de que nuestro animal pues produzca pues ¿no? Es decir, vacas, ¿no es cierto? Manejo y alimentación de la cría y recría, ¿no? Para empezar hay que tomar en cuenta la nutrición de la ternera lactante, ¿no? Es crítica durante los primeros 30 a 60 días de vida, ¿no? Entonces dice que tenemos que dar importancia a lo que es la parte nutricional, especialmente de los terneritos, ¿no? La fisiología digestiva de la ternera es similar a un animal monogástrico, ¿no? Es decir, de un animal que tiene un solo estómago, digámoslo así, ¿no? Por esta razón, su estómago no tiene pues la capacidad de digerir alimentos fibrosos como pasto, forraje,
sino los programas de alimentación y manejo son adecuados, dice. Se espera que aproximadamente entre digestivo de la ternera y rumiante se pueden tener 3 a 4 meses de edad. El aparato inicia su funcionamiento como el de una capacidad de consumir pues pasto o forraje, ¿no? Entonces quiere decir que la alimentación pues es fundamental, ¿cierto? Más que todo entre los 30 a 60 semanas, ¿sí? O 3 a 4 meses, ¿no es cierto? Entonces 3 a 4 meses, ¿no? De edad, ¿no? De manera limitada siempre y cuando sea de buena calidad. Se estima que entre 6 a 8 meses de edad la ternera completamente se desarrolla pues en un sistema digestivo, es decir, que mejora en su sistema digestivo, lo cual en condiciones de alimentarse con raciones basadas en forrajes o pastos de calidad complementadas con la adición de vitaminas, minerales, ¿no? El éxito de los programas de alimentación y manejo para terneras no debe ser medio únicamente en términos de crecimiento, ¿no? Y desarrollo corporal, también debe ser pues evaluado de manera importante por el potencial futuro si es producible leche, ¿no? En otras palabras, ¿qué dice? ¿No? Si se hace, dice, un programa de cómo tú lo vas a alimentar a ese animal, cómo vas a darle el manejo adecuado, ¿sí? No solamente dice nos tenemos que preocupar de la parte del crecimiento o el desarrollo corporal, sino también nos tenemos que preocupar del futuro en lo que respecta a la producción de leche, digamos de esa ternera que va a crecer, ¿no? Esta capacidad es de gran medida influenciada por el grado de desarrollo mamario, ¿sí? En este sentido, el estado funcional desde antes de la pubertad hasta el inicio de la lactación, ¿no? Es crítico, dice, para el desarrollo mamario, es decir, que es de extrema importancia no subalimentar ni sobrealimentar a la ternera, ¿no? En otras palabras, dice, la alimentación debe darse adecuadamente, no debe darse mucho ni tampoco menos, ¿no? Tiene que ser pues a un nivel más estandarizado, ¿sí? Está comprobado que los niveles altos de alimentación antes de la pubertad hasta el parto puede afectar negativamente en el crecimiento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si yo le doy mucha alimentación, más de lo que yo le estoy dando, no puede afectar pues en su desarrollo, ¿no? En el crecimiento, ¿no? Negativamente, dice, ¿no? Por ello se recomienda un programa adecuado de alimentación que permita pues una ganancia de peso entre 800 gramos día como indicador óptimo para la recría de terneros, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Acá tenemos el flujograma de manejos de vacunos para la producción de leche, ¿sí? Se muestra pues un flujograma de manejo productivo y reproductivo, dice, ¿no? Recomendado pues para un sistema de crianza intensivo de vacunos de raza Holstein y Bronx Swiss, ¿no? Para la producción de leche, ¿no? Tenemos el flujograma productivo, reproductivo, recomendable que vacunos de la raza Holstein Bronx Swiss, ¿no? Acá tenemos pues tenemos la vaquilla, ¿sí? Tenemos el servicio, luego tenemos el servicio de preñez durante una edad de 15 meses, luego tiene el periodo de parto, ¿no? La vaca, ¿sí? Campaña de producción de leche 9 meses, es decir, en 9 meses te va a dar pues la leche la vaca, ¿no? Después viene la seca, nuevamente el descanso 2 meses y luego el parto, ¿no? Y tienes pues una edad de 24 meses, ¿sí? Entonces ya tenemos el parto y la ternera, ¿no? Después de eso tenemos la venta del ternero, el destete, ¿no? La ternera y el servicio de preñez durante 15 meses, ¿no? Ese es el periodo de crecimiento, ¿no? De ternera a servicio de crecimiento, ¿no? Entonces todo este flujograma pues de manejo de vacunos
es pues para la producción de leche, ¿no? En el caso de nuestro país pues tenemos dos razas, ¿no? Las dos razas que son más que más se crían, podríamos decir, para lo que es el sector lechero, ¿no? La raza Holstein y Brunswiss. Luego tenemos el agrupamiento de metas de recría de animales de reemplazo, ¿no? Categorías de animales, eso creo que ya lo hemos tocado, pero de todas maneras, ¿no? Ternera lactante, denominado que corresponde a un ternero menor desde el nacimiento hasta el destete, ¿no? A ese se le conoce como ternera lactante, es decir, cuando nace la cría, desde su nacimiento hasta que ya no se le da leche, a ese se le considera como ternera lactante. Luego tenemos ternera destetada, ¿no? Nombre que se da a una hembra bovina menor, dice, desde el destete hasta los 4 meses de edad. ¿Sí? Entonces acá ternera destetada, ¿sí? Hasta los 4 meses de edad. Luego tenemos la ternera en crecimiento, denominado que corresponde a una hembra bovina o vacuno menor, dice, desde los 5 hasta los 12 meses de edad, se le conoce como ternera en crecimiento. Luego tenemos la vaquilla, ¿sí? Cuya nombre se asigna pues a una hembra joven desde 13 meses de edad hasta la edad que es servida y queda preñada, ¿no? Desde los 13 meses, ¿sí? Hasta que se preñe, ¿no? Se le dice vaquilla. Vaquillona, término utilizado se refiere a una hembra bovina joven desde el diagnóstico positivo, es decir, cuando ya está preñada, ¿no? 17 meses en promedio hasta la fecha de su primer parto, es decir, 24 meses, ¿no? Se le dice vaquillona. ¿Sí? Metas en una recría eficiente de terneras y vaquillas y vaquillonas, ¿no? Estándares de crecimiento recomendado para terneras y vaquillonas de reposición según su raza, ¿no? En otras palabras, como les dije hace rato, ¿no? Si nosotros las terneras, ¿no? Todas las vaquillonas que se tienen, ¿no? Siempre se hace con proyección pues para el futuro, ¿no? En reemplazo pues de aquellas vacas que están proporcionando leche, ¿no? Cuando ya son viejas pues ya se vende, ¿no? Y después en su lugar ya va a entrar pues las razas las vaquillonas, ¿no? Todo eso que se está proyectándose para el futuro, ¿no? Se va a reemplazar pues a esas vacas pues que ya van a estar más viejitas, ¿no? Si lo decimos o si lo miramos de este punto de vista, ¿no? Luego tenemos estándares de peso y talla, esperando pues para las terneras, vaquillas, vaquillonas según la raza, ¿no? Acá tenemos las dos razas, ¿no? Tenemos Brunswiss y Holstein y tenemos la Jersey, ¿no? Entonces, edad meses en nacimiento, 2, 6, 12, 14, ¿no? Entonces ahí está toda la edad. La edad de 2 meses, ¿sí? Dice perímetro torácico va a ser en 90 centímetros, el peso va a ser 72.7, ¿no? Y una altura de 85 centímetros, ¿no? Entonces en lo que es la raza Jersey igualito, ¿no? El perímetro va a ser 77.5, ¿sí? El peso va a ser 25 y altura va a ser 66.0, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se puede ver en esta taza, estándares de taza de peso y talla de las diferentes pues razas, ¿no? Que la que más se utiliza en nuestro país, ¿no? Tenemos ganancia de peso y condición corporal de la raza Holstein. Entonces dice, se muestra como los valores recomendados de ganancia, dice, de peso y condición corporal que deben alcanzar pues los animales a diferentes edades, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? A medida de que cada animal pues va pasando el tiempo, ¿no? Entonces ya va a tener pues un peso determinado y una altura determinada, ¿no? Y un perímetro determinado, ¿no? Es decir, en función al peso, ¿sí? En función, perdón, a la edad, ¿no? Va a tener pues unas ciertas características corporales de su cuerpo, ¿no? Entonces, valores recomendados de incremento de peso y condición corporal para animales en reemplazo de razas especializadas, ¿no? Entonces esto es lo que
realmente esto es lo que debería tener pues un animal pues que está pues en que tiene que tiene que tener, ¿no? Este es un estándar en cual que un animal debe tener estas características, ¿no? Acá tenemos edad, dos meses, ¿sí? ¿Qué más? El peso vivo debe tener un peso total de 73 kilogramos aprox. ¿Sí? Incremento de peso 0.5 a 0.7, ¿no? Ese es su incremento que debe presentar pues en esos 2 meses de vida, ¿no? Y en la condición corporal debe tener en 2.25 pues centímetros cúbicos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces nosotros podemos ver a medida que el animal va a crecer, lo ideal es que tenga estas características en peso, eh, el otro en el incremento y la condición corporal, perdón, ¿sí? Condición corporal CC. Objetivos de una cría eficiente de animales en reemplazo, dice, tenemos las terneras, vaquillas, vaquillonas. El objetivo son lograr animales con un crecimiento de desarrollo satisfactorio, buen estado de salud, menor costo posible. Estos objetivos deben lograrse en los plazos previstos para que sirvan pues de reposición o de reemplazo de las vacas, ¿no? Entonces con lo que se busca, ¿no? En lo que es la crianza eficiente de un animal, ¿no? Se tiene que buscar, pues, en otras palabras, tiene que hacerse con la finalidad de que se pueda reemplazar, pues, ¿no? Posteriormente a las vacas más viejitas, ¿no? Con esa finalidad, con ese objetivo, pues se tiene que criar, pues, ¿no? Lo que ya viene, los animales, los mismos vacunos, pero ya pequeños, ¿no? Y proyectarse al reemplazo, pues, de las que están produciendo, es decir, que las más viejitas, ¿no? ¿Qué más dice? Una mayor capitalización pues de la empresa ganadera es impulsar el crecimiento acelerado de las terneras, vaquillonas, ¿no? Vaquillas a través de la ganancia y de peso eficiente, minimizar los niveles de mortalidad de cada una de las categorías y llevar registros y controles adecuados de manera actualizada que permitan hacer una evaluación, dice, permanente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Si yo voy a, si una persona se va a dedicar a lo que es la parte productiva, es decir, para que cría pues animales que van a producir leche, ¿no? Deben pues, debe impulsarse, dice, el crecimiento acelerado, ¿no? A las diferentes pues a las vaquillas, vaquillonas, dice, ¿no? Y tener pues un peso adecuado. Luego tiene que disminuir, dice, ¿no? Disminuir la muerte de los animales que son jóvenes, ¿no? De tal manera pues puedan reemplazar pues más adelante pues al rebaño, ¿no? O al hato, ¿sí? Luego evaluar pues constantemente a los animales mediante registros, ¿no? Documentos que te ayuden a permitir pues cómo estás haciendo cómo lo estás criando, ¿no? Luego tenemos la optimización de los costos en cada una de las fases de recría. Claro, entonces también hay que ver lo que es costos, ¿no? Cuánto se está invirtiendo para que ese animal pues crezca, ¿no? Y las condiciones estén pues condiciones adecuadas, ¿no? El manejo y alimentación de terneras lactantes, ¿sí? Las terneras recién nacidas son animales pues altamente susceptibles a diversas infecciones, enfermedades, siendo el punto más crítico el consumo de cantidades adecuadas de calostro de alta calidad para garantizar su inmunidad pasiva, debido a que el calostro provee los anticuerpos a la ternera que protegen contra las infecciones, ¿sí? En otras palabras dice, ¿no? Para hacer un buen manejo en lo que es en los terneritos, ¿no? Que están mamando, ¿no? Dice que se debe tener pues todos los cuidados adecuados, ya que estos terneritos son pues susceptibles a poderse enfermarse, ¿no? Y por tanto se debe dar pues, dice, cuando ya una vaca ya va a parir, ¿no?
sale la primera leche, ¿no? Y esta leche que se llama el calostro, ¿no? Y en ese calostro se va a representar pues ¿no? esa propiedad de inmunología, la cual va a permitir de que el animal pueda resistir las enfermedades, pues, ¿no? Entonces ese es clave, ¿no? Es el consumo del calostro pues en un ternerito pues es clave para su desarrollo posterior, ¿no? Y de esa manera pues garantizar pues de que ese animal no se enferme, ¿no? ¿Qué más tenemos? El manejo de terneras lactantes. Los cuidados más importantes durante el nacimiento de la ternera, ¿sí? Asegurarse del consumo en cantidades adecuadas del primer calostro, ¿sí? De calidad, y que su ingesta sea pues independiente después del parto, dice, ¿no? Y no más de 2 horas después de haber nacido, ¿sí? Los cuidados más importantes durante el nacimiento de la ternera es asegurar el consumo de cantidades adecuadas del primer calostro y la ingesta pues inmediata después del parto, ¿no? Y no más de 2 horas después de haber nacido. Sí, luego dice desinfectar el cordón umbilical con solución de yodo al 5%, ¿no? ¿De qué más? Efectuar la limpieza de las fosas nasales y boca de la ternera, dejar a la vaca que lama a su cría, asegurar pues que la ternera respire adecuadamente, ¿sí? Cuando el parto es distópico, ¿no? Luego dice pesar a la ternera pues y asentar pues los datos del libro de nacimiento y el pedigrí, ¿no? Luego dice es preferible dice es preferible no dejar la ternera con la vaca, dice, la separación de la madre debe ser de manera inmediata después del parto, ¿no? Entonces todos estos cuidados se debe tener pues en cuenta, ¿sí? También se llama este término de distóticos, es porque tiene lugar, dice, como consecuencia de las distocias, dificultades maternales o fetales que traen consigo que el parto no protege en forma normal. Es decir, en otras palabras, cuando ese ternero pues no tiene una formación adecuada, es un poco débil, en otras palabras, ¿no? Entonces, los cuidados más importantes en el nacimiento de la ternera, ¿no? Son los que ya les he mencionado, ¿no? Asegurar el consumo del primer calostro. ¿Qué más? Desinfectar el cordón umbilical, es decir, del ombligo, con yodo, porque el yodo es un desinfectante, al 5%. Lo otro, efectuar la limpieza de las fosas nasales, ¿no? Para que pueda respirar adecuadamente. Dejar que la vaca lama pues a su cría. El otro es asegurar que la ternera pues respire adecuadamente, ¿no? Y pues tener especial cuidado cuando el parto es pues delicado, ¿no? Es lo que dice, ¿no? ¿Qué más? Es preferible no dejar que la ternera esté con la vaca, ¿no? La separación de madre debe ser pues de manera inmediata, hay que separarlos. Cuidados a partir del segundo día, ¿no? Este es en el caso cuando ya nace. En el segundo día es la siguiente, ¿sí? Es decir, hasta el destete de la ternera, ¿sí? A partir del segundo día de nacido, durante el resto periodo, dice, ¿no? Lactante, los factores claves críticos son el consumo de suficiente cantidad de leche, ¿sí? Y el sustituto y el consumo adecuado de alimento seco o concentrado, ¿no? Y manejo óptimo en el momento de realizar el destete. Entonces, en otras palabras, todos estos ítems que yo les he mencionado, ¿no? Son claves para que el lactante, es decir, para que el ternerito tenga todos los cuidados necesarios, ¿no? Que se le debe tomar en cuenta pues estos aspectos. Durante la etapa
Las actividades de manejo más importantes son, dice, que la ternera consuma suficiente cantidad de leche de transición o entera, dice, ¿no? Es decir, la ternera debe consumir la suficiente cantidad de leche, ¿sí? ¿Qué más? Programar y ejecutar un estricto programa de limpieza y higiene en las áreas donde se ubican la ternera, dice, ¿no? Renovar su cama donde duerme, ¿no? Es decir, ¿no? Y de que esté limpio. Luego realizar la marcación, identificación eh, cómo efectuar pues el pesado de la ternera, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Para ver las condiciones en las que está yendo, de tal manera que se pueda registrar pues un crecimiento pues adecuado, ¿no? Hacer el descomonde, ¿no? Del corte de pezones y supernumarios, dice, ¿no? Hacer un descorne, o sea, el cacho, ¿no? Y corte en los pezones, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué más? Suministrar alimento sólido y concentrado de excelente calidad, ¿sí? Que sea pues un alimento extruido, ¿no? Promover el consumo de agua potable a partir de la segunda semana, ¿sí? Entonces también hay que suministrarle agua limpia, ¿no? Agua potable, ¿no? La ternera debe estar pues en ambiente limpio y seco, seguro y bien protegido para evitar los problemas respiratorios, dice, ¿no? Diariamente debe ser limpiados los utensilios de alimentación y así como los envases de consumo de agua, ¿sí? En la foto 3 se muestra pues el sistema tradicional de consumo, ¿no? Entonces ahí está, ¿sí? Cómo se debe mantener, ¿no? La toma del calostro de la leche en balde, ¿no? Acá se está dando el calostro al ternerito en un balde, ¿no? Entonces eso es clave para reforzar el sistema. La toma de calostro leche en biberón, también pues el biberón, ¿no? La cría de las terneras en cunas de fibra de vidrio, ¿no? Entonces estas son las crianzas que se dan, ¿no? Alimentación de las terneras lactantes. La nutrición de la ternera lactante es crítica, ¿no? Durante los 30 a 60 días, ¿sí? La fisiología digestiva de la ternera es como un animal es monogástrico, ¿no? Es como un animal monogástrico. Mono es uno, dice que tiene un estómago, ¿no? Por tal razón su estómago no está en la capacidad de digerir alimentos fibrosos, ¿no? Es decir, que todavía no está desarrollado su estómago y por tal razón pues debe comer otro tipo de alimentos, ¿no? Como los pastos y forrajes. El propósito fundamental de la alimentación de las terneras lactantes busca dos objetivos: uno, nutrir adecuadamente a la ternera, y la otra, promover el desarrollo anticipado de la capacidad fermentativa del rumen, ¿no? El rumen se encuentra pues es un compartimiento pues del estómago, ¿no? Entonces la cual pues todavía en un ternerito no está muy desarrollado, ¿no? ¿Qué más dice? El retículo que permita pues que el estómago ternera pase lo más pronto posible de un proceso enzimático hacia un proceso fermentativo, ¿no? Se recomienda tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Lograr el establecimiento de microorganismos en el rumen, lograr el consumo de agua potable para dar la humedad al rumen y facilitar el establecimiento de microorganismos rumiales, ¿no? Es decir, la flora interna, ¿no? Que también tiene microorganismos que son beneficiosos, ¿no? En este caso pues para el animal, ¿no? Que son pues adecuados para que pueda alimentarse o digerir adecuadamente, ¿no? Promover el consumo de alimento sólido o concentrado de alta calidad para prevenir el inicio de la fermentación ruminal, ¿sí? Promover el consumo de alimento sólido. ¿Eso qué quiere decir? Que los alimentos pues concentrados, sólidos, se le debe dar pues paulatinamente, ¿no? Los productos de fermentación ruminal, principalmente el ácido butírico, es el responsable pues de estimular el crecimiento y desarrollo de las papilas ruminales de la ternera para lograr pues la habilidad de absorción de los rumiantes, ¿no? Entonces es clave eso, ¿no? Ya, bueno, nosotros
en respuesta al crecimiento pues papilar y desarrollo del rumen de las terneras de acuerdo a las raciones alimenticias, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Que a estos animales se les ha hecho pues diferentes pruebas, ¿sí? Para ver cómo va a desarrollar pues la parte ruminal, es decir, la parte de su estómago, ¿no? Entonces, en el primer pues en la primera ración a un animal se le dio pues solamente leche, ¿no? En la segunda se le dio leche y concentrado. En la tercera se le dio leche, forraje o pasto más concentrado. Y en el cuarto se le dio pues leche y forraje y pasto, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? Acá tenemos en el rumen del ternero pues que se ha alimentado solo leche, ¿no? Entonces la formación que ustedes pueden ver, es decir, que no se ha desarrollado pues, ¿no? En comparación con los otros, ¿no? Está liso, ¿sí? Es porque el animal pues se le ha alimentado con pura leche nomás. En el segundo pues el ternero pues ha sido alimentado con leche en granos, ¿no? O concentrado, ¿no? Ustedes pueden ver el desarrollo que ha tenido, ¿sí? Es más ¿no? Es decir, se ha desarrollado más pues su estómago, digámoslo así, ¿no? En el tercero el rumen se ha alimentado pues con leche, granos y heno y forraje, ¿no? También pueden ver que se ha desarrollado, ¿sí? Y en el cuarto pues el ternero ha sido alimentado con leche y heno nomás, ¿no? Entonces ahí pueden ver las comparaciones, ¿no? Que acá tenemos también otro, ¿no? Acá se le ha alimentado pues con leche y grano, ¿sí? O concentrado, es casi parecido, ¿no? Del primero, ¿no? Del segundo, perdón. Luego tenemos a las 12 semanas el alimento pues con leche y heno. En conclusión, quiere decir pues que a cada animal se le ha suministrado pues cantidades de concentrado y leche, ¿sí? Y a algunos se les ha dado pues leche y heno, ¿no? Y pueden ver pues ¿no? Es decir, la formación de su rumen o de su estómago, ¿no? Entonces, en conclusión dice, las referidas al consumo de alimento sólido, leche y agua en las lactantes, dice, ¿no? Entonces, para hacerle, ¿eso qué quiere decir, no? Que a un animal, ¿no? Se le debe dar pues alimento concentrado y leche, ¿no? Y después proceder pues a lo que es el destete, puede ser 3 a 4 días, que es lo más adecuado, dice, según la información que tengo, ¿sí? De esa manera pues el animal pues va a tener pues un mayor desarrollo, ¿no? En lo que es en el consumo, en la alimentación, se le va a dar más adecuadamente, ¿no? Pero también hay que darle pues el seguimiento adecuado, ¿no? Acá tenemos el destete de terneras, 3 a 4 días de nacida. Dice, con una estrategia de reducción progresiva de consumo de leche, el destete puede hacerse de manera brusca, ¿no? En el caso se puede destetar entre 3 a 4 días, ¿no? Dice, va a haber una reducción progresiva de leche, el destete puede hacerse de manera brusca, ¿no? En conclusión, es el destete pues cuando es menos días, ¿no? Va a tener pues sus ventajas, ¿no? Es decir, este animal va a tener pues va a haber mayor rendimiento, ¿sí? En lo que es leche, menor costo, y también va a haber pues un desarrollo pues del rumen, ¿no? Es decir, de su estómago, y este animal pues puede alimentarse pues adecuadamente, en comparación que otros animales que se hacen un destete pues de 3 o más meses, ¿no? Entonces ahí también va a haber pues pérdida en leche, ¿no? Porque más se lo va a consumir el ternero. Lo otro es la alimentación, va a ser costosa, y también el desarrollo de su estómago pues va a ser un poco lenta, ¿no? La cual pues no es favorable, ¿no? En conclusión, el destete pues tiene que ser rápido, ¿no? Acá tenemos los sistemas modernos de destete precoz, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Se logra pues un alto consumo de concentrado, ¿no? Es mucho mejor. Hay un bajo consumo de leche, se consigue un adecuado desarrollo del rumen, se logra pues una rápida ganancia de peso. Las terneras están preparadas para entrar inmediatamente a un programa de alimentación, ¿no? Entonces eso, los criterios que se debe tomar, dice, ¿no? Para las razas grandes se le debe suministrar 1 kilogramo
por día, dice, ¿no? Pero si hay razas pequeñas, ¿no? 750 gramos por día, ¿no? En ganancia en peso puede ser 500 a 700 gramos por día, dice, ¿no? El mínimo de fecha de destete, ¿sí? Puede ser 70 gramos y razas chicas 50 gramos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? De acuerdo a la raza también, ¿no? Al peso, entonces se le va a suministrar la cantidad pues adecuada de concentrado, ¿no? Y para que pueda tener un desarrollo, ¿no? El destete en forma brusca y definitiva es lo más conveniente, dice, ¿no? Algunos especialistas aconseja tomar una decisión del destete, dice, con un criterio de mayor eficacia, ¿no? Entonces, acá tenemos eso, ¿no? Las características nutricionales y fórmulas de ¿no? Entonces acá tenemos la cantidad de proteína entre 20 a 22, energías de 1.75, ¿sí? Nutrientes, ¿sí? De 78 a 80, calcio de 0.8, fósforo de 0.60, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Tenemos también pues el ejemplo de fórmulas de concentrado, ¿no? Estas son fórmulas que se le puede dar a un animal, ¿no? Entonces acá tenemos para la terneras lactantes, dice, ¿no? Su producto de 37 trigo, melaza 6, ¿no? 6%, ¿sí? O también la melaza es pues el desecho de la caña de azúcar, ¿no? Que es como miel, ¿no? Se lo combina eso. Luego el maíz molido, torta de soya, ¿sí? 3.6, ¿no? Y así sucesivamente hasta completar al 100%, ¿no? También dice, se puede programar, dice, alimentación para terneras lactantes con destete, dice, precoz, ¿no? Acá también tenemos otra fórmula, ¿no? Entonces, si tiene 40 kilogramos de peso, una semana, 1 a 4 días, se le da el calostro, dice, ¿no? Entonces ahí está, también de acuerdo a los días que tiene pues el animal, ¿no? Y en función al peso también que tiene para suministrar, ¿no? Acá tenemos también otra fórmula, dice, propone un programa de destete de precoz de 45 días para terneras lactantes, ¿no? De igual manera ahí tenemos la leche, el agua, ¿sí? La edad también, ¿no? Luego también hay un programa de destete precoz de 45 días para terneras lactantes con sustituto lácteo, ¿no? A esta también tiene otra alimentación que se le va a dar, pues, no consume leche, pero sí va a consumir pues sustitutos lácteos, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada.